que tiene que ver obviamente con la economía, ya sea los nuevos actores como los libertarios o la gente de izquierda que ha tenido un buen piso en algunos lugares en el país en estas elecciones, hablan de los planes sociales como caballito de batalla, algo que suena remanido y quizás nos retrotraemos a historias de hace 20 años. El plan social en su momento fue una solución, entre comillas, para salvar una situación caótica en la economía de la Argentina, pero parece algo, Eduardo, que no se puede sacar, lamentablemente. Bueno, sí, los denominados planes, que obviamente no son planes, sino que son formas de asistencialismo, porque un plan implica precisamente en una situación que lo puede ameritar un plan de contingencia, algo que tiene un momento y una duración determinadas. Bueno, esto ya se transformó en algo mucho más estructural, en algo muy difícil para cualquier gobierno que venga de poder, digamos, extraer de hoy de la situación social. Y bueno, responde precisamente a una cuestión de que la economía argentina empieza ya, su crisis empieza a ser ya no una crisis de carácter cíclico, sino que empieza a ser empieza a ser una crisis que empieza a tener ribetes más estructurales, más de fondo, y donde estamos viendo que la dirigencia política en general, tanto la oposición como el oficialismo, tampoco están logrando despertar demasiado o no tienen muy en claro cuál va a ser o cómo se sale de esta situación económica. Si bien uno puede decir, bueno, pero hay que reducir el déficit, hay que bajar los impuestos, hay que tratar de sumarle competitividad a la economía, hay que insertarse en el mundo, un poco los lineamientos generales todos los conocemos, pero claramente lo que está faltando a veces es ese coraje político para poder hacerlo y esa visión de estadista que le está faltando mucho a nuestra dirigencia, mirando solo el cortísimo plazo, mirando la próxima elección y por supuesto enredados en una economía que está pasando factura y que está recibiendo, bueno, digamos, siempre está en modo electoral, lamentablemente, la economía, y eso, bueno, hace que sea una economía que se va emparchando y que no logra solucionar los problemas de raíz. Escuchaba al final de las elecciones una prestigiosa radio nacional hablar, es histórico también, lamentablemente, que cuando termina una elección, ya sea una preliminar o una definitiva, se habla del dólar, de lo que hablábamos recién con el mozo. Me imagino que en la calle lo deben parar y le deben preguntar sobre el tema de la disparada o no del dólar. Esta comparación que tenemos siempre en cuanto a la moneda argentina, ¿cómo cree que va a seguir hacia futuro, teniendo en cuenta también el contexto de pandemia que todavía no está definido, con las distintas variantes de esta enfermedad que lamentablemente siguen surgiendo, y el hecho de que la Argentina se ha dedicado también a imprimir mucha cantidad de moneda en el último año? Bueno, sí, el dólar sigue siendo el activo de refugio número uno, llamémosle así, en la Argentina. La gente, ante la avalancha de pesos que hay, ante prácticamente un descontrol fiscal de los últimos años, en general la gente siempre va a recurrir al dólar como un activo precisamente de refugio para proteger los ahorros, y hasta que la situación fiscal no esté estabilizada, hasta que no haya un programa macroeconómico consistente, un programa macroeconómico que despierte nuevamente la credibilidad en los agentes económicos, siempre se va a echar mano al dólar. Y hoy el problema estructural que tiene la Argentina precisamente es que tiene un problema de financiamiento de ese déficit fiscal, porque no alcanzan ni los impuestos, ni tampoco alcanza la emisión de moneda, y por supuesto la Argentina está fuera de los mercados de crédito internacionales. Entonces, hasta que esta situación no se logre estabilizar, el dólar va a seguir siendo, llamémosle así, un poco el termómetro de lo que pasa a nivel macroeconómico. Siempre se va a estar recurriendo a la moneda norteamericana para tratar de preservar el valor de los ahorros, o tratar de preservar el poder adquisitivo. El peso, tenemos inflaciones digamos del orden del 50% anual, y bueno, eso implica que hay un envilecimiento de nuestra moneda, y lamentablemente hasta que eso no esté resuelto, el dólar va a seguir mostrando una tendencia alcista, lamentablemente, y vamos a seguir, bueno, siempre mirando de reojo qué está pasando con el dólar,
y bueno, siempre con la amenaza de tener una corrida cambiaria que desbarate absolutamente todo y que entremos en un proceso inflacionario mucho más agudo, ¿no? Un proceso inflacionario que ya es agudo. En su rol de asesor a grandes empresas, hay que tener en cuenta obviamente que en el último año la pandemia ha afectado mucho a las pymes y a los pequeños trabajadores, aquellos que tenían su emprendimiento. ¿Cómo se le llega al gran empresario que quiere apostar en nuestro país, que quiere dar trabajo, pero tiene este temor, más teniendo en cuenta, a pesar que uno lo toma como un chiste o como algo jocoso, pero estas fechas son muy particulares? Llegando a diciembre en la Argentina es sinónimo casi de economía y de riesgo. Bueno, así es, todo el aparato productivo, desde las pymes, las pequeñas y medianas empresas y también las microempresas y por supuesto también empresas de mayor envergadura en la Argentina, todo el espectro productivo en la Argentina, bueno, por supuesto siempre está atento a lo que va a pasar, siempre están proclives, con amenazas permanentes, soportando una carga fiscal muy elevada, con estos altibajos que muestra la propia actividad económica, pero entiendo que, como digo, el sector empresarial que es el que tiene que invertir, que es el que tiene que apostar, que es el que genera empleo, que es el que le pone en general el hombro al país, yo creo que está transitando un momento también muy difícil porque en estos momentos se hace muy difícil tomar decisiones ya no de largo plazo, de mediano plazo. Cuando hablamos de mediano plazo estamos hablando de pocos meses en la Argentina. Lamentablemente el horizonte que tienen las empresas para tomar decisiones es muy limitado. Y ya estamos empezando, digamos, un periodo en el cual las empresas empiezan a mirar el año que viene, empiezan a circular borradores de presupuestos, empiezan a hacer sus planes de negocios para el año que viene, qué va a pasar con las ventas, tomo o no más gente, etcétera. Bueno, en estos momentos teniendo una elección en el mes de noviembre, está todo postergado porque no se sabe bien cuál va a ser, llamémosle así, el derrotero político que va a tener la Argentina y en ese marco cómo va a ser la economía que viene. Entonces, todos los proyectos empresariales, pasando de las pymes hasta las empresas más grandes, están bastante frenados porque precisamente no está muy claro el horizonte. Entonces, esa incertidumbre también es un condimento letal para la inversión. Bueno, por último, agradeciéndole como siempre la posibilidad de charlar tan abiertamente y tan claro sobre estos temas. La palabra consejo es una palabra muy grande, pero ¿cómo se puede asesorar a aquella persona asalariada o aquel monotributista que sale a rebuscársela, a ganarse el mango cotidianamente de acá hacia lo que va a ser el 2023? No pongamos un corto plazo porque hablábamos se sigue confiando en el dólar, en el colchón, los créditos se van ajustando, aquellas personas que tienen créditos hipotecarios a 25 años viven con temor. Entonces, ¿cómo se los puede asesorar para vivir medianamente tranquilos? Cosa que creo que en este país a nivel económico es medio complicado. Sí, lamentablemente esta pregunta está relacionada con la anterior, es decir, mirando las pymes, pero después mirando al trabajador, a la persona que hoy tiene un trabajo o en relación de dependencia o trabaja por cuenta propia y que por supuesto está mirando también todo el panorama económico. Esto es lamentablemente casi un día a día. Yo creo que habrá sectores en los cuales estarán mejor posicionados, pero lamentablemente hoy el que tiene un trabajo teme perder el trabajo. La persona que trabaja por cuenta propia dice, bueno, mira, hoy tengo trabajo, pero mañana no sé lo que va a pasar. Entonces esa angustia, digamos, que genera toda esta situación, precisamente es la que es lo que se le pide a los gobiernos, que tracen un programa, que tracen lineamientos para bajar esa incertidumbre, con lo cual en este marco es muy difícil aconsejar, pero claramente siempre pasa por tratar de, obviamente, preservar la fuente de trabajo, tratar de que, digamos, propiciar, digamos, el mejor clima de trabajo si uno trabaja en una empresa, digamos, tratar de ser
innovativos dentro de lo que se pueda, digamos, en estos marcos y ser muy creativos a la hora de pensar que esta incertidumbre nos va a acompañar por un tiempo, que espero que sea lo más corto posible, pero que vamos a tener que convivir con este alto nivel de incertidumbre más allá de lo que pase el 14 de noviembre. Es decir, por supuesto que la agenda política marca, pero la realidad, como vos decís, del hombre, de la persona que trabaja, de aquella ama de casa que tiene que hacer las compras todos los días, etcétera, aprender a convivir con esta alta incertidumbre, ser muy cuidadosos, muy cautos a la hora de tomar decisiones de gastos, de endeudamiento, pensarlo mucho, porque de lo contrario, bueno, uno puede tomar malas decisiones si es que es muy apresurado a veces. Entonces ser muy cauto a la hora de tomar decisiones, sobre todo en materia de endeudamiento, ¿no? Bueno, con lineamientos profundos y a largo plazo se puede restablecer, se puede consolidar una economía, pueden venir inversiones desde el extranjero hacia la Argentina. No todo está perdido, es una cuestión más allá de la bandería política, de que en algún momento podamos resurgir como país. Sí, por supuesto, siempre la cuestión económica siempre se puede resolver. El problema es el compromiso para resolver los problemas, los equipos para resolver los problemas, pero claramente son cuestiones que tienen que ver. Acá el problema que tiene la economía hoy es de origen político. No es, paradójicamente, no es un problema económico. El problema económico es el que está poniendo la cara, llamémosle así, pero acá hay un problema de orden político que no termina de resolverse, y por eso es que la economía tiene esta incertidumbre, por eso está frenada la inversión, por eso la persona teme a perder su empleo, y bueno, por eso es que estamos conversando precisamente de esta situación. Y hasta que no haya claridad y hasta que no haya, políticos que estén mirando un horizonte económico más claro y pongan en marcha una economía, bueno, no podrá haber inversiones, no podrá ser atractivo, no podrá ser un país interesante para que vengan inversiones, y no solamente extranjeras, sino también de argentinos que tienen prácticamente 350.000 millones de dólares fuera de la Argentina, y que no traen los capitales porque no ven en claro el horizonte. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.